Hola, ¿cómo están? Si vieron el video anterior, donde compartí una crítica de Tolkien, ahora imaginen lo siguiente. Si una película como la de Blancanieves animada ya despertó el disgusto del profesor de Oxford en aquel momento, ¿qué pensaría él con la nueva adaptación titulada Los Anillos del Poder, serie que tiene como base su legado, El Señor de los Anillos? Bueno, de esta serie inclusiva vamos a estar hablando brevemente en el día de hoy. Antes de continuar, hay un detalle que no me gustaría pasar por alto. Y tiene que ver con el hecho de que últimamente han aparecido algunos personajes que, si bien eran creadores de contenido, que hablaban del lore de la Tierra Media, del mundo de Tolkien, la realidad es que han dejado mucho que desear en el último tiempo. Si bien algunos son bastante conocidos, apoyan y avalan lo que está haciendo Amazon con el legado de Tolkien. Muchas de las frases son: si Tolkien no dejó escrito, por ejemplo, la orientación sexual de alguno de los integrantes de la historia, o las etnias en torno al color y otras cuestiones, entonces es posible. Y el mayor problema que encuentro en estos comunicadores tiene que ver con el hecho de que se han enamorado del fantasy, pero han descuidado completamente al hombre detrás de la historia. Para entender a Tolkien hay que leer sus cartas, hay que conocer de folclore, de mitología. Tolkien era un devoto católico, un conservador ejemplar, un hombre de su tiempo. El mismo Tolkien puede rebatir a estas personas que defienden a la empresa Amazon. Tolkien no mantuvo sus críticas para sí, fue totalmente claro. Esto en junio de 1958 y queda constatado en la carta 210 a Forrest J. Ackerman, lo cual tira por abajo cualquier comunicado de Amazon que podamos leer. El propio Tolkien redacta lo siguiente: sí, señor Caesarman, pueden sentirse irritados o agraviados por el tono de muchas de mis críticas. Si es así, lo siento, aunque no me sorprende. Pero les pediría que hicieran un esfuerzo de imaginación suficiente para comprender la irritación y en ocasiones el resentimiento de un autor que encuentra, cada vez más a medida que avanza, que su obra es tratada como si fuera un descuido general, en algunos lugares imprudente y sin signos evidentes de ninguna apreciación de lo que se trata. Luego Tolkien en la misma carta hace hincapié sobre el tema del canon, diciendo lo siguiente: los cánones de la narrativa en cualquier medio no pueden ser completamente diferentes, y en el fracaso de las malas películas muchas veces está precisamente la exageración y en la intrusión de materia injustificada por no percibir dónde está el núcleo del original. Ha cortado todas las partes de la historia de las que depende principalmente su tono característico y peculiar, mostrando preferencia por las peleas, y no ha hecho ningún intento serio de representar adecuadamente el corazón de la historia, el viaje de los portadores del anillo. La última y más importante parte de esto, y no es una palabra demasiado fuerte, simplemente la ha asesinado, haciendo hincapié evidentemente a su obra. Y bueno, este es solo un fragmento, pero no cabe duda de que si escuchamos atentamente lo que acabo de comentar, que fueron las palabras de Tolkien, no nos queda la menor duda de que él hubiera estado furioso con el tratamiento que se le da a la adaptación actual. Pero continuemos. No es ilógico pensar en el desagrado que tendría Tolkien al ver la producción actual de Amazon y sus Anillos del Poder, aun cuando los medios se cansan de decir que él estaría encantado con la nueva producción de Amazon Prime, algo ridículo. Y es ahí que nace el disgusto de los fans, y no es para menos, ya que ven amenazada no solo una historia por la que sienten cariño, sino un atropello contra el legado cultural que el hombre supo unificar. John Roland Reuel Tolkien, filólogo, académico, lingüista y uno de los escritores británicos más conocidos del mundo, fue el creador, no solo de historias, sino un mundo fantástico con su propia geografía y lenguajes, pero cuyas raíces se pueden encontrar en diversas mitologías europeas como la nórdica y obras tan profundas como los Edda. Si bien ya se presentaron las primeras imágenes, así como un tráiler, una ola de críticas inundó la red, en su mayoría haciendo foco en uno de los aspectos más obvios. Modificaciones que parecen inocentes y se revisten de diversidad,
pero cuyo fin recae en una distorsión de la obra original con una imposición forzada. El color de los elfos, las enanas, elfas empoderadas, todo se ve forzado, al igual que el exceso de fantasía que lo hace parecer más un videojuego políticamente correcto que otra cosa. Lo increíble del asunto es cómo se posicionan la productora y los medios, quienes lejos de informar buscan excusas y abaten contra los fanáticos tildándolos de gente tóxica y racista. ¿Dónde quedó el rol del periodismo? Si entramos a páginas como Tomatazos, por ejemplo, podemos leer cosas tales como lo siguiente. Mucho se habla sobre la justa representación racial, sexual y de género en los distintos medios de entretenimiento. A pesar de que algunos consideren que estos movimientos intentan forzar una ideología, la verdad es que basta con mirar a ambos lados de la calle para darse cuenta de que es perfectamente normal y justo que se luche por su presencia en películas y programas de televisión. Por desgracia, la mentalidad tan cerrada de algunos significa que mucho antes de ver un producto terminado ya se estén quejando de algo que está mal solo por incluir talento latino, negro o trans. Y parece que el Señor de los Anillos del Poder, no pudo evitar los mismos ataques. Una vez más poniéndose a la defensiva como los pobres inocentes. A ver Tomatazos y otras páginas que escriben lo mismo pero con otras palabras. Basta de hacerse las víctimas. El hecho de ir caminando por la calle y que tengamos una sociedad diversa no significa que yo pueda ir y modificar una obra para que encaje con una perspectiva actual. Y esto, teniendo en cuenta que en muchos casos fue gestada para ser contada en un contexto étnico y cultural concreto. Digo, sería una locura tomar una película como Mulan y agregarle hombres rubios y pelirrojos dentro de sus personajes, en vez de chinos, cuando todos saben que su historia responde a una dinastía asiática. Ahora, esta misma página y otras respaldan las declaraciones de personalidades importantes detrás de la serie, acotando lo siguiente. Explicaron que ya sabían que algunos se molestarían, pero que estaban preparados para esa reacción. De igual forma, otros involucrados en la serie aprovecharon para mandar mensajes a aquellas personas racistas, sexistas y homofóbicas, que disfrazaban su actitud de fanatismo por la Tierra Media. Lo curioso de palabras como estas es que desdibujan la verdad de los hechos con calificativos despectivos. Son ellos mismos en realidad los que descalifican. Digno de alguien que no puede plantar cara ante un debate y comienza a insultar al otro. Queda claro que buscan tomar de tontos al lector e imponer, y queda en evidencia su propia imposición cuando se niegan a escuchar al otro. Partiendo de una premisa simple, vemos cómo los medios o la productora se aferran a lo estético de lo diverso, a lo que a mi entender refleja su pobre noción de la realidad, ya que la obra del legado Tolkien sobre la Tierra Media tiene una connotación trascendental, cuyas bases sólidas eran el resultado de un arduo trabajo de investigación sobre las mitologías nórdicas, germánicas, entre otras, pues el fin en sí mismo era compartir un patrimonio cultural y no dejar que las lenguas antiguas, tradiciones y creencias mueran, pudiendo de esta forma incluso darle la oportunidad a su propio país de tener algo único y similar a lo que los antiguos formaron con las grandes gestas y epopeyas. Tal y como dejó entrever en una biografía Carpenter en 1977, cuando escribió sobre la apreciación del joven Tolkien del Kalevala, citando su deseo de algo del mismo tipo que perteneciera a los ingleses, y comentando que tal vez ya estaba pensando en crear esa mitología para Inglaterra. Personalmente, creo que las empresas no desconocen esto que digo, y es ahí cuando resulta curiosa su forma de actuar. Por un lado, como kamikazes que buscan fracasar en taquilla, véase por ejemplo lo que pasó con otras grandes producciones que tomaron ese camino, o simplemente hacer todo lo posible para figurar en la agenda de alguien. Esto, como se dijo, queda bastante claro, porque parecen hacer oídos sordos de lo que se hace eco entre los amantes de la historia y los adherentes del legado Tolkien. Si no me creen, oigan pues lo que manifestó la productora ejecutiva de la serie respecto a las críticas que recibió de la franquicia. Nos pareció natural que una adaptación del trabajo de Tolkien reflejara cómo es realmente el mundo. Tolkien es para todos. Sus historias tratan sobre razas ficticias que hacen su mejor trabajo cuando dejan el aislamiento de sus propias culturas y se unen.
Ahora fíjense cómo cuelan con palabras dulces el tema de dejar atrás las propias culturas. Curioso, ¿verdad? Y acá está el meollo del asunto. Esta gente toma la obra de Tolkien como una franquicia más. Nos quieren hacer creer que porque es una historia de fantasía, todo es posible, se puede modificar como quieran. Nos están diciendo que no es cultura, sino un producto. Tolkien era una persona muy humilde. Decía que no tenía imaginación. No se consideraba a sí mismo un creador, sino un subcreador al servicio de la cultura. Él mismo manifestó que tomó muchos elementos de mitos europeos y los amoldó a sus relatos. Pero algo está claro, y es que en ese proceso jamás desvirtuó nada de manera que atentara contra aquello que amaba, sino todo lo contrario, pues tenía fe que a raíz de sus historias, muchos de los lectores depositaran interés por las viejas mitologías e historias, como por ejemplo su amado poema anglosajón Beowulf. Con todo lo anteriormente dicho, me gustaría decir que me parece absurdo ponerme a hablar sobre el tema de los elfos de color, y ahí es cuando descuidan todo lo que se dijo antes, los contextos en los que se basó, lo étnico aplicado a la geografía donde se presenta a sus personajes, etc. También están los que aplauden el cambio que le hicieron a Galadriel, que dejó su túnica blanca por una armadura y espada, algo que en lo personal me pone bastante triste, pues la aleja de lo vital de su esencia. Su gracia y sutileza metafísica quedan totalmente de lado. Hay muchas formas de darse cuenta que esto es un error. Una de ellas, por ejemplo, es darse cuenta de que en esta versión actual han eliminado por completo el dogma cristiano, otra cosa vital del trabajo tolkieniano, pues era un devoto católico y atribuía su obra a la providencia. De hecho, el mismo profesor fue quien reveló a su amigo jesuita, Robert Murray, que María, madre de Jesús, era su inspiración para el personaje de Galadriel, la noble dama de los elfos. Debe saberse, por si no les quedó claro, que la Tierra Media es un reflejo de un legado de nuestra propia Tierra, pero en tiempos pretéritos, dentro de lo explorado de la vieja Europa, junto con sus mitos y creencias. Lejos está de lo que se puede percibir con los ojos materiales actuales. Es mucho más profundo, no es solamente fantasy. Para finalizar, les diré que está perfecto si Amazon quiere hacer su propia serie de fantasía inclusiva. El problema con la serie actual es que se llama El Señor de los Anillos, los Anillos del Poder. Y es que en esta tragedia comercial venidera solo queda mirar para el costado, porque como dijo el reciente fallecido Christopher Tolkien, hijo del profesor de Oxford, Tolkien se ha convertido en un monstruo, devorado por su propia popularidad y absorbido por lo absurdo de nuestro tiempo. El abismo entre la belleza y la seriedad de la obra y en lo que se ha convertido me ha abrumado. La comercialización ha reducido a nada el impacto estético y filosófico de la creación. Solo hay una solución para mí: girar la cabeza.